Antropología en 35 milímetros. Exposición con varios enfoques. Buenas tardes, qué gusto estar una vez más en compañía de la distinguida y grata audiencia de Flaxo Radio. Bienvenidos, bienvenidas, este es tu programa Antropología en 35 milímetros. Hoy martes 15 de enero del año 2019 estamos arrancando ya el segundo programa de Antropología en 35 milímetros de este año 2019. Te recordamos que Antropología en 35 milímetros es un espacio académico radial del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades que conjuntamente con el trabajo de los productores de Flaxo Radio se traduce acá en un espacio para conversar sobre fotografía, sobre cine documental, sobre etnografía y por supuesto también sobre temas clásicos de la antropología como son las fiestas y ritualidades andinas, lo amazónico, la representación, la identidad y también, como no, las expresiones underground que tienen que ver con las tribus urbanas, con el rock, y también hemos abordado temáticas literarias en este programa. Pues bien, es momento ya de centrarnos en el contexto del día de hoy. Vamos a tratar también la visión antropológica también de un tema muy interesante, un tema de coyuntura actual con la situación económica, con la situación sobre todo social que está viviendo nuestro país, Ecuador. Y entonces pues vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Está con nosotros la licenciada Sara Nieto. Ella es licenciada en Trabajo Social, actualmente es maestrante de la maestría de Antropología acá en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Dentro de su experiencia se encuentra el trabajo en comunidades de la Amazonía ecuatoriana, específicamente en la comunidad de Santa Ana, en la provincia de Pastaza, en una comunidad en donde conviven algunos grupos étnicos amazónicos, y en especial el trabajo de Sara en este caso fue con la comunidad quechua. También el trabajo de Sara ha estado vinculado con la migración, la movilidad de las mujeres, tanto en lo que es la interculturalidad amazónica y también en lo que es el tema ya transnacional, que es un poco lo que nos compete en esta tarde. Así es que, bueno, sin más preámbulos, Sarita, gracias por acompañarnos en esta tarde. Bienvenida. Antes de dar por inicio a la parte más formal, cuéntanos un poquito sobre la trayectoria de tu trabajo con también la fundación que sabemos trabajaste y en el colectivo donde también pertenecías. Fer, muchas gracias a todos también por hacer posible este espacio, ¿no? El tema de que la academia baje y que baje territorio, que toque los temas principales de la realidad nacional es sumamente importante, sobre todo desde un enfoque antropológico, pero no solamente, interdisciplinario, y que podamos desde ahí tener más herramientas para el análisis de la realidad. Creo que en esta coyuntura es muy importante. Entonces, gracias por el espacio. Bueno, digamos que en algún punto yo me involucré con Fundación Nuestros Jóvenes, que ha tenido una trayectoria más bien con los temas de trata de personas, ¿sí? Tuvo una casa albergue por muchos años donde estuvieron adolescentes víctimas de trata y estuvo en muchos proyectos bastante emblemáticos en el país de temas de antitrata. Ahora, en este tema macro, digamos, siempre hay aristas que tienen que ver con la movilidad humana. En el proceso de trata de personas, el proceso de movilidad humana está súper presente y es un fenómeno social bastante complejo. Yo dejé de trabajar en la fundación, pero siempre he estado muy cercana, y por esta crisis migratoria, Fundación hizo una casa de acogida, que es Casa de Acogida Mitad del Mundo. Actualmente tiene 70 compañeros venezolanos. Y esta casa un poco se fue construyendo a medida que las necesidades lo dieron, ¿no? Necesidad de pertenecer o de estar en algún lugar. Y es importante, digamos, cómo nos fuimos involucrando desde el activismo y también desde la práctica profesional, más bien como nuestras reacciones frente a la ya dada crisis migratoria venezolana. Bueno, Sarita, dentro del amplio abanico de luchas sociales que existen en la actualidad, ¿por qué específicamente tu gusto, tu anhelo, tu interés de trabajar el tema de trata de personas y el tema de migración? A ver, creo que el tema de género es sumamente importante en mi vida, porque creo que es una reivindicación que traspasa todos los ámbitos
todos los espacios sociales. Obviamente es una lucha que personalmente es importante, ideológicamente es importante, académicamente es importante para mí. Y el tema de movilidad o de migraciones es también importante y lo vi reflejado en mi experiencia en la Amazonía. Sobre todo, por ejemplo, en datos, los pueblos y nacionalidades en un 90% hacen migración transnacional. La migración transnacional quiere decir que pasa de un país al país vecino. Y eso tiene que ver con unas lógicas del Estado moderno en las que te ponen los límites, no por las dinámicas cotidianas, no por las dinámicas de vida que tienes, sino porque así lo dice el Estado moderno, ¿no? Y además en la nota de la identidad, yo estuve en la comunidad Santa Ana, donde hay 4 nacionalidades, quichua, shuar, achuar y zápara, que confluye permanentemente. Es decir, no hay una persona que en la comunidad que diga, bueno, yo, o la mayoría no tiene el discurso de yo tengo un papá shuar, una mamá shuar, y entonces mi autoidentificación es shuar, sino que tiene unas lógicas mucho más complejas, entrecruzadas, pero además que giran en torno de dinámicas bastante diferentes que salen de esa estructura de identidad nacionalista, ¿no? De dónde están los límites y los parámetros. En ese orden de ideas, un poco cuán importante es el derecho, ¿no?, a la movilidad, el derecho a la migración, el derecho a poder moverse libre, la ciudadanía universal, ¿no? Porque además nos enriquece culturalmente. Pero creo radicalmente que es un espacio donde confluyen muchas luchas, donde muchas reivindicaciones pueden estar. Entonces la de género, por ejemplo, vemos una feminización de la migración importante. El 40% de las personas venezolanas que han venido son niños y niñas o mujeres. Y esas cifras te dan espacios de reivindicación y de lucha importantes para restituir derechos, para luchar por los derechos de las personas. Ahora, aprovechando que mencionabas un poco de las compañeras y los niños y niñas venezolanas que están arribando al país, últimamente se ha podido percibir, ¿no?, en las calles como un creciente incremento del número de personas que han llegado a este territorio en un marco que ha sido llamado como olas migratorias que el país ha ido recibiendo en estos últimos años. Entonces, desde tu perspectiva, Sarita, ¿cuáles serían estas olas migratorias que el país ha recibido en los últimos años y más bien cómo se han caracterizado estas olas migratorias? Porque entendemos que esta última ola como más visible de migración no es la única que ha tenido el país en los últimos años, pero de pronto sí es la que ha levantado, no sé, más polémica, más revuelo, ¿no? Sí, a ver, el país es heredero de dinámicas migratorias, tanto de personas que han salido como de personas que han entrado. Y, por ejemplo, hay desde 1960 una ola que recibe, que es un dato que no todos lo tenemos como a la mano, a personas europeas, ¿no? Hubo una ola importante en 1960 y actualmente en los últimos años también se ha dado esta ola, obviamente con menos respuestas por la crisis europea y también como un lugar de reposo, ¿no? Como un lugar en el que los europeos y los americanos quieren pasar sus últimos días. Que es un dato importante, es decir, no solo somos receptores de países latinoamericanos, también europeos, simplemente, o tal vez la reacción es diferente. Se ha dado desde el 2015 un flujo migratorio importante de Venezuela, y este primer flujo, tampoco tan notorio como el último, como el de este año, desde el 2017-2018, yo creo que porque fueron personas que se adaptaron rápido a la dinámica ecuatoriana, que tenían posibilidades económicas un poco más altas que las personas que están viniendo de la última ola, digamos. Y que eso nos da pie para pensar en que el problema de la percepción de los ecuatorianos y de las ecuatorianas no es tanto
la exclusión al extranjero, no un tema xenofóbico, sino de aparofobia, o sea, que tenemos una resistencia al otro, pero al otro pobre. Esto era aparofobia, como un miedo al otro pobre. Así es. En la última ola migratoria sí vemos, al menos lo que nos pintan los medios, es, o sea, la imagen que tienes es de gente sin tantos recursos, ¿no es cierto? Caminando horas de horas para poder cruzar la frontera, y que, por ejemplo, el 88% de estas personas ganan menos del salario básico acá, ¿no es cierto? Entonces están obligados o a la mendicidad o al comercio informal, etcétera. Y eso es lo que desde nuestra perspectiva nos irrumpe un poco, nos desagrada un poco. ¿Y tú crees que este discurso de desagrado que se expresa está dado por las personas del vecindario, de los barrios, o más bien es un discurso también que se impone un poco desde los medios de comunicación y de la forma que tienen para replicar las noticias? Creo que totalmente es un tema que se instaura, digamos, en el discurso, pero que es un discurso oficial de los medios de comunicación. Creo que nos venden una imagen que contribuye un poco para quizá desviar la vista o para convertir al enemigo público en una persona que está al alcance de nosotros, un poco quitando la imagen de tal vez las autoridades o de los gobiernos o de otras personas. Totalmente es una imagen creada. Pero es importante, y desde ahí tengo un ejemplo. En la fundación, cuando empezó el tema de organizar la casa de acogida en la mitad del mundo, nos contaban que hubo un montón de problemas con las autoridades locales, digamos, para poder tener los permisos. Entonces, Isabel, que es la directora de la casa, habló con el policía del UPC, habló con la presidenta del barrio, y ellos le dijeron, no, o sea, usted va a ser culpable de, además, alterar las dinámicas del barrio, de traer delincuencia, de traer un montón de peligros, entonces nos oponemos. Y ella de todas maneras siguió, por supuesto. A unos días después de que ya estaba instalada la casa, el barrio se organizó con piedras y palos, y lanzaron piedras y palos a la casa y destruyeron todas las ventanas. Entonces uno ve cómo esos discursos oficiales desde los espacios de poder van trastocando la dinámica de la gente. O sea, no nos hemos organizado en los barrios de Quito para votar al alcalde, pero para estas notas sí, ¿no? O sea, digamos, es una nota que sí se internaliza en las dinámicas cotidianas, en el pensamiento de la gente. Bueno, el tema de la migración tiene muchas aristas, ¿no? Hay muchos debates y es complejo como lo ha sacado ahora a la luz. Pero ahora, digamos, parecería que, no sé, que el capital económico, tal vez la fuerza de trabajo, la mercancía, el dinero en definitiva, ¿no? Pareciera que en estos temas de migración el dinero tuviera mayor valor que la vida, ¿no? En el sentido de que hay un cierto porcentaje de ecuatorianos que están muy descontentos con esta ola migratoria y manifiestan este argumento de que suelen decir nos quitan los trabajos, no es que vienen los venezolanos y nos quitan los trabajos. Pero esto más bien no está privilegiando primero una visión en donde el dinero está por sobre la vida y después también nos está privilegiando una visión en donde estamos culpando al otro oprimido en lugar de buscar quién tiene una culpa o quién tendría más bien una solución ante este problema. Yo creo que sí, estos discursos, cuando se apropia la gente, son peligrosos porque lo que estamos enfocando ahora en contra de las y los venezolanos lo podemos enfocar en cualquier momento en contra de otras poblaciones. Y poblaciones que están en una situación de relación de poder menor que la nuestra. Es decir, por muy vulnerabilizados que sean los ecuatorianos, por ejemplo, estamos en una posición de poder frente al que llega. Total y absolutamente. Y cuando uno absorbe estos discursos, sí empieza a generar prácticas un poco de este tipo. Sin embargo, ahí hay un concepto súper importante que es el tema de la crisis. O sea, por generaciones y generaciones
se ha planteado la crisis como un panorama, una excusa para tomar un montón de medidas. No digo que este sea el caso, pero sí creo que en el panorama de la gente hay una incertidumbre tanto política, económica, social, que es importante y que en esta incertidumbre hay mucha gente que capta los espacios para apropiarse y para poner el discurso que rige. Y claro, uno de los temas es situemos como enemigo al par o a la persona que está más vulnerabilizada, pero que está al lado de nosotros, que la podemos ver. Entonces, en el tema del trabajo, por ejemplo, no criticamos las medidas o las políticas laborales, ¿no es cierto?, que flexibilizan el trabajo de la gente que llega, que permite que se les pague el salario mínimo. No criticamos a los empresarios que votan o despiden a los ecuatorianos, sino criticamos a los venezolanos que aceptan menos del salario básico. No criticamos a las autoridades y a las leyes, ¿no?, sino al que está más próximo y más visible. Entonces, lo que te decía antes, el 90% casi de venezolanos y venezolanas perciben menos del salario básico. Y ahí hay dos cosas. Uno, que los ecuatorianos y las ecuatorianas sabemos que no está bien, que no es permitido, que no está en la ley, que nos paguen menos de eso, y por lo tanto no lo vamos a aceptar. Pero sí permitimos que hayan personas que vienen y capaz no tengan este conocimiento o no les toque de otra, y tengan esta flexibilidad laboral, que al único que le agrada o que le beneficia es al empresario, o sea, al empleador. Al empleador. Claro, ¿no? Esta lógica un poco dañina, ¿no?, para nuestras sociedades, esta lógica de no mirar a los responsables de las acciones, porque en cierto sentido al aceptar estos trabajos con un sueldo menor al sueldo básico es porque no tienen otra opción tampoco. O sea, no es porque vengan a robar nuestro trabajo ni nuestro dinero. Ahora, Sarita, ¿cómo crees tú, o más bien qué acciones crees que se pueden emprender para cambiar la comprensión del fenómeno migratorio en el país? El tema es que si hay un vacío, pensaría yo, desde las posiciones oficiales o desde las posiciones de autoridad, ¿sí? Entonces la respuesta, no sé si de solución, pero de alternativas o de opciones, tiene que venir de la sociedad civil, tiene que venir de los espacios de la academia, del activismo, de la organización social. Y creo que hay que tener principios súper claros. Es decir, una cosa es cuando vemos este fenómeno, esta crisis migratoria, una opción es verlo súper asistencialista o paternalista, ¿no? Es decir, como la figura de pobrecito, este venezolano que viene víctima, exacto. O la otra es como el enemigo, ¿no? Creo que ninguna de las dos es potencialmente adecuada, o sea, que no creo que haya muchas opciones por ahí, sino verla como un igual, es decir, como un heredero de la migración tal como nosotros, porque nadie quita que estemos en el mismo panorama en algún tiempo. Y sí esa relación horizontal, que te permita hablar de la misma manera y que te permita espacios de intercambio, porque además el tema de que esta ciudad o de que este país albergue tantas personas migrantes, tantas personas con diferentes tradiciones culturales, tantas personas de diferentes latitudes, enriquece culturalmente a la ciudad. O sea, agrega capital cultural a las personas de acá, que podemos hablar o podemos probar arepas venezolanas o colombianas sin salir del país, que podemos hablar de lo que está pasando en otros países, de lo que hacen en Año Nuevo en otros países, sin salir del país. Y eso es bastante valioso. Creo que sí se necesitan también espacios desde el arte, desde la academia, donde la voz del migrante y de la migrante estén presentes, porque claro, hay muchos espacios en los que los expertos se reúnen a hablar de la crisis migratoria, pero no con la voz de quien está viviendo el tema.
creo que es importante espacios donde la voz oficial, es decir, la de las autoridades, sea interpelada por las realidades de las personas. Y también espacios donde se puedan dar estas notas de sinergia, ¿no? De a mí también me pasó, o sea, de cuando estaba en España, cuando estaba en Madrid, cuando estaba en Estados Unidos, cuando estaba en todas las partes donde los ecuatorianos hemos viajado, desde la historia, digamos, encontrarnos con que también nos pasó o nos está pasando lo mismo que a las y los venezolanos en este país. Creo que es proponer estos espacios desde la sociedad civil es muy importante. Y bueno, uno de esos espacios fue precisamente el que venía proponiendo el colectivo en donde participabas, este espacio del Mercadito, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco a breves rasgos en qué consistió el Mercadito, de ahí para pasar a un video que lo tenemos preparado y después para regresar para comentar un poco a profundidad sobre esta actividad del Mercadito. Chévere. El Mercadito fue una iniciativa que hizo el colectivo Irreverente en La Tola, que es en el centro de la ciudad, y la idea era tomarse el centro, ¿no? Una parte del centro para mostrar, uno, que la migración es un derecho que nos enriquece culturalmente, apropiarnos del espacio público también, que sea una nota, insisto, horizontal, es decir, no, queremos conocer de Venezuela, queremos conocer de su comida, de su gente, de su música y compartirla. Y compartir lo que nosotros tenemos también o lo que vayamos haciendo, digamos. Para hacer un espacio nuestro uniéndonos, digamos, articulándonos. Entonces, en este espacio hubo en la calle, nos tomamos el espacio público en la calle, una feria con comerciantes de La Tola y comerciantes venezolanos del refugio de la Casa Hogar. Entonces, nada, estaban como con la morada, al otro lado arepas, al otro lado morocho, al otro... Y en la feria también se compartió un espacio artístico. Entonces, la idea era un ensamble musical. Fueron artistas venezolanos, artistas ecuatorianos, compartiendo un momento todos juntos, ¿no? Y en esa dinámica un poco de espacio horizontal se compartían las vivencias, las experiencias también. Y adentro, en la casa, tenemos un espacio de reflexión, donde pasamos algunos cortometrajes hablando de la migración colombiana, que fue un poco el fenómeno anterior. Y en base a eso se iba abriendo la conversación y el diálogo, iban saliendo cosas precisamente las que te decía antes, o sea, como los ecuatorianos teníamos vivencias similares a los que presentaban los venezolanos y las venezolanas, ¿no? También tuvimos la oportunidad de que estuvo la entonces embajadora de Venezuela y también lo que te decía, se pudo confrontar ese discurso oficial, que era su deber decirlo, digamos, pero se confrontó con la realidad de la gente del refugio que decía, bueno, nosotros recibimos gente todo el tiempo en condiciones bien complejas y estaría bien aceptar que eso está pasando en nuestro país para nosotros también saber qué hacer, cómo recibir a la gente, cómo ayudamos a construir un mejor futuro para nuestro país. Y ese debate, pese a la coyuntura, no se centró en una confrontación política. No eran unos contra otros. Era un espacio humano, donde el núcleo principal eran las experiencias humanas, eran las experiencias de vida. Era lo que les estaba pasando y nos estaba pasando, pues, y nos estaba tocando el corazón. Que de alguna manera también es importante, o sea, en estos análisis académicos y en estos análisis políticos, la vida, que es el centro, también debería estar presente. Y además como que no relega de importancia, sino un poco de confrontación al tema político, netamente. Qué interesante todos estos aspectos, Sarita. Está la licenciada Sara Nieto con nosotros en esta tarde de martes fría capitalina, analizando el tema de la migración venezolana en Ecuador, sus desafíos, sus oportunidades para seguir creciendo como sociedad cada día. Vamos con el video del Mercadito y regresamos.
Bueno, regresamos, estábamos observando un video de El Mercadito, esta actividad desarrollada en el barrio La Tola era, ¿verdad? Como un espacio de encuentro horizontal para intercambiar experiencias de vida y experiencias culturales. Y pues bueno, a mí me llamaba la atención en el video que estábamos observando cómo se podía ver en las fotos a los niños ecuatorianos con los niños venezolanos jugando sin ningún problema, todos como en el mismo ambiente, con naturalidad, ¿no? Entonces me surgía la duda, ¿en qué momento, o más bien, en qué punto es en donde a los niños, a los jóvenes, se les hace aprender o se les obliga a interiorizar este discurso de defender lo nacional, de tener una identidad nacional y de pensar que el extranjero viene como que a invadirnos, ya sea culturalmente o políticamente o económicamente? O sea, ¿en qué momento crees tú que se ejerce esta biopolítica desde el punto de vista de Foucault en torno al control de discursos, de esos discursos que sostienen el miedo a la diferencia, sería? A ver, creo que fue un espacio bastante valioso ¿no? Porque sí nos hizo notar que no es, o sea, que esta percepción, esta interiorización del otro extraño, peligroso, es una percepción adquirida con el paso del tiempo. También creo que es importante que estos espacios entre niños y niñas haya en otros momentos y digamos, que esté más presente, ¿no? Y fue una experiencia bien chévere porque, claro, los de afuera capaz estaban conflictuados un poco, entrando en crisis y tal, pero adentro en el espacio de los niños y las niñas no había un otro extraño, ¿no? Estábamos todos queriendo jugar y queriendo divertirnos, entonces, claro, es un discurso y es una práctica más bien adquirida. Creo que los medios de comunicación tienen un montón que ver, creo que esta noción de la nacionalidad, que esta noción de los límites, de las fronteras, es una cuestión que creo que también se está desapareciendo en términos teóricos, ¿no? en términos ontológicos. En términos ontológicos, claro, es una línea imaginaria, es un imaginario, y como dice Gupta, cada vez menos estas fronteras nos están dividiendo porque hay un proceso de identificación o de identidad que se va construyendo. O lo que dice Clifford, ¿no? Que James Clifford, el tema de que cada vez más hay un desarraigo de esta identidad o de este lugar de nacimiento. Uh-huh. Que ahora qué es este lugar natal, ¿no? Como preguntándonos qué somos o si es que existe este punto de ciudad natal o de espacio. Sino más bien, claro, es esta identidad que se va configurando a través de otras lógicas transfronterizas que no. Entonces sí lo vuelve un punto imaginario. Sin embargo, todavía vemos luchas bastante complejas. Está la última caravana migratoria que llegó a Estados Unidos, con el discurso de Trump como que la única solución es poner estas fronteras. Es decir, pese a que en teoría
desde este espacio ontológico son unas líneas imaginarias y que creo que sí, es bastante potente el tema de la identidad que traspasa estas líneas, que la migración y la movilidad humana, las migraciones y la movilidad humana tienen un potencial súper fuerte para poner en crisis a los estados modernos, que es lo que dice Appadurai, pero también es una disputa y está siendo una disputa política, es decir, todavía estamos con caravanas migratorias bloqueadas, todavía estamos percibiendo estos brotes xenofóbicos en Ecuador frente al extraño, supuestamente. Entonces, pese a que, digamos, hay una riqueza teórica importante, no hay que olvidar que estamos en un espacio de disputa y un espacio de disputa política y que también hay que tomarse esos espacios que pueden ser públicos, que pueden ser de lucha social, ¿no? Y bueno, y siguiendo a Foucault, de pronto es una microfísica del poder que atraviesa como todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, en ese sentido, no es solamente los medios el que construyen los discursos, sino los vecinos, la misma familia, la que construye este discurso del deber ser, no sé, ecuatoriano, del deber ser nacionalista, y que incluye dentro de este discurso un miedo a la diferencia. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pudo el mercadito ayudar a quitar, eliminar este miedo a la diferencia? Bueno, no sé si es que pudo eliminar, pero sí de alguna manera fue un espacio de encuentro. Y uno de los aportes creo que súper valiosos es que hubo una cuestión de sinergia, de compartir, de compartir experiencias y saberes frente a lo que nos puede pasar, a lo que tengo miedo. Entonces, escuchar decir a ecuatorianos, por ejemplo, mi familia migró, ¿no? Y entiendo lo que estás pasando, pero también entiende que tenemos miedo. Tenemos miedo porque hay mucha gente que no tiene trabajo. Una señora decía, yo no tengo trabajo, mi esposo no tiene trabajo. Es una situación compleja que no sabemos cómo asimilar, que no sabemos cómo ayudar o cómo enfrentar. Y creo que va saliendo el primer paso, ¿no? También es una nota no solamente de cómo criticar al espacio, al país receptor, sino también de entenderlo. Claro, de por que supuesto. no hay espacios donde podamos entender las lógicas migratorias, donde no sabemos cómo reaccionar frente a la crisis migratoria, a estas olas que están viniendo, porque no nos ha pasado, o porque nos ha pasado con menos frecuencia, o no de esta manera, o en menor escala. Y es importante capacitar al país receptor, precisamente para que no se vulneren derechos, ¿no es cierto? Para que ni del un lado ni del otro, sino que se enriquezca culturalmente y lo todo que tú eso. decías, ¿no? Para que se responda con creatividad a la situación de la frontera. Porque, bueno, volviendo al tema antropológico, parece que ya mencionaste algunos autores importantes como Appadurai, como Gupta. Entonces, ¿cómo se puede comprender esto? O más bien dicho, a mí me da una sensación de que las fronteras se borran en la academia, se borran en lo ontológico, se borran en lo virtual, se borran en el mercado, pero las personas no pueden atravesar estas fronteras. O sea, ¿cómo podemos, hacer una lectura de estas fronteras que están borradas para ciertos intereses, pero para otros se las refuerza? Creo que un poco desde Desertó, el tema es que sí hay estrategias y tácticas que un poco desvían la autoridad o permiten construir alternativas de otras formas, ¿no? Y a mí hay un texto de Clifford que me gusta un montón, que es refiriéndose a un joven en Inglaterra. Dice, ya no existe algo que pueda llamar Inglaterra. Bienvenidos a la India, hermanos. Esto es del Caribe, Nigeria. Inglaterra ya no existe. Esto es lo que se nos viene. Balsajet es el corazón del crisol de las razas, porque todo lo que veo cuando salgo son personas mitad árabes, mitad pakistaní, mitad jamaiquinas, mitad irlandesas. Yo lo sé porque yo también soy así, mitad escocés, mitad irlandés. ¿Quién soy yo? Díganme. ¿A qué grupo pertenezco? Ellos me critican, los de Inglaterra de siempre, está bien. ¿A dónde pertenezco? Sabes, yo crecí con negros, con pakistaníes, africanos, asiáticos, de todas partes del mundo. ¿A qué grupo pertenezco? No soy más que una persona extensa, el mundo me pertenece. No nacimos en Jamaica, no nacimos en Inglaterra, nacimos aquí. Este es en nuestro derecho.
Es como lo veo y así es como enfrento esta situación. Es decir, esta dinámica que nos construye ya no como viendo al otro diferente, extraño, fuera del límite, ya no existe esa dinámica. Somos construidos y somos formados, insisto, herederos de la migración, hijos de la migración. No soy de aquí ni soy de allá, sí, diría Facundo Cabral. Ajá. Bueno, Sarita, estamos llegando a la parte final del programa. Es una lástima que tengamos que despedir esta entrevista tan interesante. Sería chévere poder conversar un poco más, y no solo de estos temas, porque acá Sarita maneja algunos temas académicos interesantes también. Entonces, antes de despedir el programa, quisiera mandar saludos, por supuesto, a los compañeros de la maestría de Antropología y de Antropología Audiovisual, que por supuesto estarán escuchando en este momento. En especial a un grupo que me toparon por ahí abajo y que dijeron, no, salúdanos expresamente, di nuestros nombres en la radio. Así es que un saludo muy especial para ustedes, no voy a decir sus nombres. Entonces, un abrazo fraterno para ustedes, compañeros. Y no se olviden que estamos en todas las redes sociales, @Flaxo Radio en Twitter, Flaxo Radio en Instagram, Flaxo Radio en YouTube, Flaxo Radio en Facebook. Antes de despedir, y para que no se me quede una pregunta en la gaveta, esta es una pregunta que nos mandan desde la ciudad de Ambato, un querido amigo al quien le voy a mandar un abrazo fraterno, Santiago Vallejo. Nos manda a través de nuestras redes sociales una pregunta muy, muy interesante. Dice, ¿cómo entender la propuesta que cierto candidato a la alcaldía de la ciudad de Ambato, no voy a mencionar qué candidato, propone en su discurso de campaña? Él hace una propuesta que plantea erradicar la delincuencia e inseguridad de la ciudad ocasionada por los migrantes venezolanos. Para esto asegura que va a blindar y preparar la ciudad para enfrentar esta ola migratoria. Sarita, ¿tú crees que es esta una propuesta lógica, plausible, o de pronto es una propuesta xenófoba y que más bien va en contra de los derechos humanos? Totalmente, es una propuesta xenofóbica, y creo que además es una lógica que está abarcando un montón de espacios de poder, o sea, desde Trump hasta este candidato, viola totalmente los derechos, y creo que sí, el trabajo más bien no está, insisto, en los espacios de poder oficial, porque creo que en estas propuestas de campaña se van a ofrecer un montón de cosas bastante demagógicas que no se puedan cumplir. Afortunadamente esta creo que no es una propuesta plausible. Pero el problema no está ahí, sino el problema es cuántas personas vayan a votar por él, por esta propuesta. ¿Cuántas personas piensan que están de acuerdo con esta propuesta? Exactamente. Yo creo que los espacios para intercambiar, para convivir, para mejorar los proyectos de ciudad, necesariamente en estos años van a tener que ser de la sociedad civil. No, pues y en ese sentido también a todos los colegas que nos escuchan, o a todas las personas que nos escuchan aquí en Flaxo Radio, estar muy atentos a los discursos de los candidatos, porque en esta nefasta época electoral todo el mundo quiere como que sacar su tajada, ¿no? Sacar su beneficio, y realmente las luchas, la organización debe salir desde la sociedad civil. Así es que gracias, Sarita, por acompañarnos en esta tarde. Gracias a la producción de Flaxo Radio, Andrés Cefla, Javier Macas, desde Antropología en 35 milímetros. Vamos a despedirnos con una canción que no necesita presentación, de Manu Chao. No les diré qué nombre es, pero ustedes saben que habla de la migración y que somos hijos de todas partes, y que la legalidad, la ilegalidad es cuestión solamente de la letra I. Así es que nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Nos vemos la próxima. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra.